Pues bienvenidos, esto es Pensemos, Pensemos en México. A la hora que esté observando, va a ser muy interesante poder platicar algunas cosas de carácter nacional de lo que está sucediendo en nuestro país. Y, y es que hay una situación que está dejando muy incómodo a, a una sociedad, por lo menos dentro del país, que todavía no se comprende qué fue lo que realmente pasó este fin de semana, cuando se hablaba acerca de que se dijo la reforma electoral no pasó, la presidenta hizo un propósito, hubo mucha gente que estuvo en la Cámara de Diputados porque si se aprobaba se iba a ir la propuesta de la reforma electoral al Senado. Y mucha gente pues realmente dijo como que esto va para largo. Y entonces se dio que pues sencillamente un jueves, un viernes, pues dijeron pues no va y no va la reforma y bueno pues al final no fue como tal, no, no pasa. Y pues se empezó a decir desde antes por qué no pasaba, qué fue lo que pasó, quién se molestó. Y pues inclusive aquí lo habíamos dicho, ¿no? En este espacio habíamos hablado con relación a lo que estaba sucediendo con, con pues el plan B. Y nos dice al otro día la presidenta Claudia Sheinbaum, pues va el plan B. Y mucha gente dice, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y pues hubo mucha gente que inclusive dijo, pues si bien están molestos, creo que aquí ya se rompió la estructura del Partido del Trabajo, del Partido Verde. Y bueno, pues ahí se quedó el capítulo, ¿no? De esta telenovela lugubrosa. Pero hay algo que sucede el, pues ayer domingo. Y se habla con el respaldo total por parte de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista. Y dicen pues que hay un respaldo, sí hay un respaldo total de estos partidos y que sí van a apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum. Y pues yo le digo algo, pues ya hasta ya me sorprendió, ¿no? Esta situación, porque pues ahora dice uno, oye, pues qué, a ver, como que qué me perdí de esta imagen, pues qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, esta imagen que usted ve es como si no hubiera pasado nada el lunes, el martes, o sea, nada.
como que hubo un flashback, un back time, un volver al futuro, no, un volver al pasado. Pues sencillamente dijeron, aquí no pasó nada. Estas imágenes nos dicen mucho porque pues al final yo le digo algo, pues ¿de qué nos perdimos? ¿O qué fue lo que pasó? Bueno, respaldo total al plan B, y esto fue lo que pues sencillamente, ¿cómo se podría decir? Hoy, 15 de marzo, Sucedió. nos gustaría mandar un mensaje claro de respaldo absoluto al plan B propuesto por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por parte de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista. Hoy vivimos un momento histórico para la democracia de nuestro país. Durante demasiado tiempo el sistema electoral y político en México fue diseñado para proteger privilegios, para sostener estructuras costosas y tener una distancia enorme entre el pueblo y el poder. Pero México cambió y desde que llegó la transformación todos esos privilegios se han puesto a debate público. Por eso, en Morena respaldamos con absoluta convicción el plan B que impulsa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque recoge algo fundamental, el deseo del pueblo de México de tener una democracia más austera, más justa y verdaderamente representativa. Esta reforma empieza por donde el nivel es más cercano a la gente. Durante años se inflaron cabildos con regidurías y sindicaturas que muchas veces respondían más a acuerdos políticos que a las necesidades de la ciudadanía. Esto significa menos burocracia, pero más recursos que se quedarán en los propios municipios y en los propios estados. También pone orden en los congresos locales, donde en muchos estados el gasto legislativo creció sin límites. La propuesta es clara, establecer un tope para que se garantice austeridad y responsabilidad con el dinero público. Pero esta reforma no solo es sobre ahorro, también es sobre participación popular, es fortalecer los mecanismos para que el pueblo participe de manera directa en las decisiones nacionales, incluyendo los temas electorales, y para que la revocación de mandato pueda avanzar. Una democracia más barata, pero más participativa y más cercana a la gente. Lo decimos con claridad. En Morena estamos del lado del pueblo de México y estamos y estaremos siempre del lado de la presidenta de México. Bueno, la postura de Morena, creo que de alguna manera esta postura ya, en realidad, ya se sabía, porque era la postura de decir, pues la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum pues va como tal, ¿no? Es decir, Morena en este sentido, en este discurso, yo creo que su posicionamiento es aceptable, aceptable. ¿Por qué? Porque ellos, en realidad, Morena, creo que en realidad sí sabían que iba junto con pegado, que lo que dijera la doctora Claudia Sheinbaum en la propuesta va aunado a los 100 puntos que la doctora proponía. En ese sentido, creo que ese posicionamiento es congruente hasta cierto punto. Vamos a otra propuesta y es de parte del Partido Verde Ecologista. Vamos a ver.
Muchas gracias. El día de hoy, acompañada de los presidentes de los partidos aliados y de los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras, de Morena, del Partido del Trabajo y por supuesto del Partido Verde Ecologista, comprometidos con las políticas públicas y responsables de los cuidados de los recursos públicos y sobre todo de la gente que más necesita, que trabajemos con toda responsabilidad y que actuemos con congruencia. Respaldamos desde el Partido Verde el Plan B impulsado por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, porque representa un paso importante para fortalecer nuestra democracia y seguir consolidando un Estado más eficiente y menos oneroso. Estas reformas que reflejan un principio claro: terminar con los privilegios que durante años han encarecido a los gobiernos, pero algo más importante, destinar esos recursos al bienestar de la gente, a la transformación de las realidades. Es por eso que las y los legisladores del Partido Verde acompañaremos esta propuesta, porque apuesta por instituciones modernas, transparentes, comprometidas con el pueblo y sobre todo austeras y eficientes, sin derroches, sin privilegios y cuidando siempre el dinero del pueblo. Apoyar este plan también significa fortalecer la participación ciudadana y ampliar las herramientas democráticas de las y los mexicanos. Nuestra sociedad es participativa y responsable. Lo que falta son mecanismos como los que aquí se proponen que faciliten la toma de decisiones colectivas. Y para dar un ejemplo, las consultas populares. Con esto cumplimos un llamado de la gente para que muchos de los temas puedan ser consultables. La revocación de mandato, que como ya lo dijo Luisa María, pueda ser elegido en el tercer y cuarto año y que con esto da una claridad sobre todo al ciudadano para que pueda ratificar o no a sus gobiernos, pero sobre todo y algo muy importante para que le dé rumbo a los gobiernos que ellos quieren. Congresos sin despilfarros, topes a los ayuntamientos para que cuenten con regidoras y regidores que trabajen de verdad por sus municipios. Este esfuerzo que hoy presentamos busca que los recursos públicos se traduzcan en obras, en infraestructura y proyectos que mejoren la vida de las personas. Dejar de gastar en lo superfluo y en lo banal para invertir en lo más importante, que es transformar vidas. Por eso, nuevamente lo reitero, acompañamos el planteamiento de nuestra presidenta: menos privilegios burocráticos y más inversión en la gente. En el Partido Verde estamos convencidos de eso, de que una democracia fuerte se construye cuando el poder público sirve verdaderamente a la sociedad. Caminar en el escenario de dar más herramientas a los ciudadanos para que orienten a sus gobiernos. Por eso decimos nuevamente apoyo total a la presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum, en su gobierno y en el Plan B. Muchas gracias. Este posicionamiento es un tanto realmente irreal. Habla mucho de la vigilancia de los recursos que el gobierno va a utilizar para las elecciones. Y digo, creo que en esa situación, creo que en la reforma electoral se hablaba, inclusive en los 100 puntos, se hablaba mucho de las alcaldías, las regidurías, sí, y se habló mucho en la disputa de los plurinominales, pero vamos a decir que son posicionamientos. Yo le voy poniendo puntos. ¿Por qué? Porque vamos a caer a algo que al final es: ¿por qué entonces ahorita aceptaron y anterior no aceptaron? Vamos a seguir viendo los posicionamientos, que son muy importantes y que a veces yo digo, a ver, pues ¿qué no estaba esto? Esto sí estaba.
En programas anteriores, aquí leímos en la página 337 de los 100 puntos de los compromisos de la doctora Claudia Sheinbaum, que firmó con el PT y el Partido Verde. Ahí decía, el quitar plurinominales, la vigilancia de los recursos que se iban a utilizar para las elecciones, y creo que en este sentido lo que están diciendo ellos y lo que antes venía es, le digo algo, es lo mismo. Bueno, vamos a seguir con esta, ¿qué es lo que más dice ahora el Partido del Trabajo? Indudablemente que el mundo y el país vive momentos difíciles. Queremos decirles que México enfrenta adversarios internos, pero también enfrenta amenazas externas. Por ello, el Partido del Trabajo tiene el compromiso de apoyar de manera total y plena a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque en estos momentos se requiere que todos los mexicanos cerremos filas en torno a ella. Tenemos que mandar un mensaje de que en México estamos unidos. Podremos tener debates internos como se vive en una democracia que tiene pluralidad. Tenemos que portarnos todos unidos alrededor de nuestra presidenta. Y es el compromiso del Partido del Trabajo con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En relación al Plan B, hemos cuidado que no afecte los avances de las reformas de 1977, que dieron pluralidad y equidad y permitieron que se buscara el poder por medios pacíficos y legales, dejando de lado los levantamientos armados que en esa época eran comunes. Entramos a pelear de manera civilizada el poder. Con la reforma del 96 fue posible también consolidar nuestros avances democráticos y sobre esas reglas lograr que en 2018 Andrés Manuel López Obrador fuera presidente de la República. Y sobre esas mismas reglas, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo logró. Esas reglas tienen que conservarse y esta reforma cuida que no se afecten esos avances democráticos. Por eso estamos nosotros con el Plan B, porque ella fue muy cuidadosa en que esos avances democráticos no se echaran abajo. El Partido del Trabajo manifiesta su total respaldo al Plan B de nuestra presidenta y su total respaldo ante adversarios internos y externos. Presidenta, cuente con el Partido del Trabajo. Este posicionamiento de parte del líder nacional del Partido del Trabajo, creo que a veces se nos olvida, realmente cuál es nuestro posicionamiento, ¿no? Desde el punto de vista político. Y creo que en ese sentido vemos que el Partido del Trabajo no es un partido minoritario, no. Pero de lo que sí se puede ver y por lo que dice su líder, creo que en ese sentido sí hay cosas que hay que poner muy bien en el acuerdo. Y es que el Partido del Trabajo no es que se aproveche o se jale de los posicionamientos políticos, porque unos son los políticos y otros son los ideológicos.
Y yo creo que en ese sentido se le olvidó al Partido del Trabajo, no es tanto cuántas curules tiene, yo nada más pregunto, ¿cuántas gobernaturas tiene? ¿Cuántas presidencias municipales tiene? Igual el Partido Verde. Y en ese sentido, creo que ya por ahí empezamos. Recordemos, son de coalición. Y creo que eso define. La coalición es de unir fuerzas bajo un solo sentido ideológico. Digo, ya por ahí ya le debemos de empezar, pero vamos a decir, aceptando sin conceder, y vamos a seguir escuchando, ¿no? Y créame, estoy así como no escribiendo, como que soportando realmente los comentarios que vamos a decir el día de hoy. Mexicanas y mexicanos, está aquí en este domingo la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, y la estamos haciendo. Con tu voto logramos tener mayoría calificada en ambas cámaras. En apenas 16 meses hicimos una reforma constitucional prácticamente que garantizó bienestar, que garantizó justicia para los mexicanos, que garantizó recuperar el patrimonio de los mexicanos a través del petróleo y de la electricidad. Hemos avanzado mucho juntos. Hoy la democracia tiene que fortalecerse. Tenemos que fortalecer al árbitro de la democracia. Por eso defendemos al Instituto Nacional Electoral, porque necesitamos que haya certeza en los votos. Nuestro movimiento fue víctima de fraudes. En México no lográbamos tener una verdadera democracia. Hoy, este plan, conocido como Plan B, que impulsa la Presidenta de la República, cuenta con el respaldo total de los dirigentes de los 3 partidos que integran la coalición y de las y los senadores. Vamos a respaldarlo porque estamos apuntando a 2 de nuestros principios. Primero, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Segundo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso la austeridad no atenta contra la democracia, atenta contra los privilegios, contra los excesos. Y ese dinero estará destinado a fortalecer nuestra principal impronta, nuestra principal consigna. Por el bien de todos, primero los pobres. Por eso apoyamos decididamente, con convicción, con decisión, con voluntad, el Plan B impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, yo le comento algo. Esto que presenta el líder de la bancada en San Lázaro, Ignacio Mier, muy respetablemente le digo algo, esto es algo demasiado escueto. Digo, esto creo que no sé, creo que lo tomó de un discurso de Andrés Manuel López Obrador, lo escribió y hasta ahí nada más. Pero creo que no tiene un trasfondo que vaya más allá. De lo que sí me queda claro es que lo único salvable de todo esto es que él lo dijo, la coalición, que creo que lo único que rescato de todo esto es que dijo la coalición, no dijo Morena, Verde, no, dijo la coalición. Y creo que en ese sentido así hay que definirlo. La definición de la coalición es eso. O sea, todos mascamos el mismo chicle, de la misma marca y del mismo color, y se acabó ya. Esa es la coalición.
O sea, sin que nadie se moleste, ¿no? De que quién lleva el liderato de esto. Hoy lo lleva Pablo, mañana lo lleva Manuel, pasado mañana Pepita, pero es una coalición. Digo, para muchos, por ejemplo, los que algún día fuimos estudiantes, digo, sabemos que cuando presentamos un trabajo de grupo, ¿verdad? Digo, se sabe quién agarra y dice, mira, tú dices esta parte, yo digo esta parte, y si nos hacen las preguntas, tú contestas estas, yo estas. Digo, hasta ahí nada más, ¿no? O sea, la mera verdad, ¿no? Yo esto lo veo como un trabajo de escuelita, ¿no? Lo que vimos el día de ayer, yo lo veo como un trabajo de escuela, no haciendo menos los trabajos de escuela, para nada. Pero se me hace como que, bueno, ahorita le digo bien cómo está la cosa y vamos a seguir viendo con relación a esta presentación de respaldo total al Plan B. Sigamos escuchando. Las senadoras y senadores del Partido Verde respaldamos la propuesta de impulsar un Plan B de la reforma electoral, como lo ha planteado nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque encontramos los puntos de coincidencia para avanzar unidos en una propuesta que sirva a México. Nosotros estamos a favor del espíritu que guía este planteamiento presidencial, de eliminar los privilegios en el uso de los recursos públicos para poderlos destinar a programas de desarrollo en beneficio de la gente. Por esta razón, coincidimos en apoyar los cambios necesarios para bajar el presupuesto en todos los congresos estatales de los 32 estados de la República Mexicana y de establecer topes máximos en sueldos y prestaciones en los legislativos estatales. También coincidimos en la propuesta de reducir la integración de los cabildos en todos los municipios de nuestro país para generar ahorros de recursos para que se queden para los estados y municipios y los puedan invertir en obra pública y en programas sociales para la gente. Igualmente coincidimos en la propuesta de la Presidenta de México para una eventual modificación en el proceso de revocación de mandato y en el procedimiento para la realización de consultas populares. Compañeras y compañeros, nosotros siempre estaremos a favor de privilegiar las coincidencias sobre las divergencias y reiteramos que las y los senadores del Partido Verde nos sentimos muy orgullosos del trabajo de la Presidenta de México, porque ha conducido al país de manera inteligente y dándole resultados al pueblo de México. Nuestro compromiso, como lo fue desde que la apoyamos en su campaña presidencial, es y será apoyarla hasta el último minuto de su gobierno, por el bien de México y por el bien de los mexicanos. Muchas gracias. Bueno, esta situación, vuelvo a decir, creo que con Manuel Velasco, independientemente de cómo sea, que a mucha gente le venga bien o le venga mal, creo que ya como que ahí empiezan a decir realmente cuál era el meollo del asunto. Creo que por un lado, si bien se está hablando de los presupuestos, hay una preocupación de los presupuestos, que hay veces que muchos de ellos están muy escondidos, pero ojo, hay presupuestos cuando son en campaña y hay presupuestos cuando ya ganan las elecciones, es decir, cuando ya son presidentes municipales, cuando ya son gobernadores. Creo que en ese sentido se ha visto que en muchos lugares cuando ganan elecciones hay una situación que pasa, que se hinchan las nóminas, que ganan más que inclusive la presidenta,
que no son reportados, a pesar de que hay una vigilancia en los órganos internos de control. Hay una mafia, hay mafias que vigilan y controlan y maquillan y borran y vuelven a poner con lápiz las cantidades que N, X y Y se pueden dar, no solamente en campañas, sino también ya cuando ya son gobiernos estables. Entonces, en ese sentido, en el caso de las reformas electorales del Plan B, lo que dice Manuel Velasco es algo muy interesante, los topes, ¿hasta dónde? ¿Por qué? Porque se habla y se ha mal informado que hay gente del narco que puede meter dinero a las campañas y que hay mucha gente de otros partidos, de otras ideologías, que lo han dicho en curules sin escaños, que hay partidos que meten dinero del narcotráfico. Sin embargo, no lo han podido comprobar. ¿O cómo se hace esto? Entonces, en ese sentido, cuando le ponen topes, creo que ahí sí es muy necesario saber cómo realmente van a ser esos topes y cómo van a ser vigilados. ¿Por qué? Porque en campañas usted puede vigilar una cuenta bancaria de un partido político, pero también hay gente que maneja en campañas un sinnúmero a veces de dinero en efectivo, y ese dinero no le encuentran rastro, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Son ejemplos, claro. No manejan así millonadas y todo eso, pero pues, al final son recursos que no están siendo justos al que puede competir y que nada más se está yendo por lo que le pusieron, por lo que dice Manuel Velasco, en el tope. Bueno, vamos a ver quién más sigue en este curso y ahorita vamos a ir diciendo algunos de estos detalles. Buenas tardes. Quisiera agradecerles a los dirigentes de los partidos políticos, de Morena, del Verde y del PT, nos hayan permitido ser testigos de este histórico acuerdo, en el que se plasman estos resultados que pronto se verán reflejados en derecho vigente. En política, lo verdaderamente importante son los principios y los resultados que benefician a la población. Haber alcanzado un acuerdo en torno al Plan B de la reforma electoral es un acierto político que demuestra que el diálogo sí da resultados y que la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum encontró eco y voluntad en nuestra coalición. Este acuerdo ratifica la firme decisión de continuar con el proceso de transformación que vive México. También confirma que cuando se privilegia el interés nacional por encima de las diferencias, la unidad se convierte en la mayor fortaleza de un proyecto político progresista. Hoy retomamos el camino de la unidad para fortalecer nuestra coalición y cerrar filas en torno a nuestra presidenta, quien todos los días enfrenta con responsabilidad y carácter los desafíos internos y las presiones del exterior. La transformación no se detiene, la voluntad del pueblo es clara y nuestro compromiso es firme: seguir construyendo un país más justo, más democrático y con mayores oportunidades para todas y para todos. En los momentos decisivos de la historia, la política
exige altura de miras, convicción y responsabilidad. Esto es uno de los momentos y estamos a la altura del desafío. Una vez que llegue a las cámaras, este acuerdo suscrito por los partidos de la coalición, lo procesaremos y también daremos resultados en beneficio de la población. ¡Que viva México! Bueno, fíjense nada más como yo creo que ya es más que suficiente, ¿no? De esto que sucedió el día de ayer. Y bueno, cerrarlo con Ricardo Monreal. Yo creo que Ricardo Monreal es una de las personas que, si bien yo creo que le dio en el clavo, en todo. Y le voy a decir por qué. Es un punto de vista muy personal, porque yo creo que él como legislador, independientemente de que puede llegar a tener, como dicen los chavos, mucha labia o lo que usted diga, o sea, muy diplomático, demagogo, o lo que usted quiera plantarle, creo que hay algo que lo ha dicho todo. Lo ha dicho todo. A ver, usted puede decir, a ver, pues explícame, chavo. Le voy a decir por qué. Mire, creo que en ese sentido, creo que Ricardo Monreal lo que dijo, yo creo que ahí está la finalidad. Una, dijo convocar, ¿verdad?, a un acuerdo. ¿Qué quiere decir acuerdo? A ver, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, yo creo que en este sentido saben que si estaban en los proyectos de campaña en los 100 puntos, estos temas como el de la reforma electoral, que ya estaba cantada y hablada en los 100 puntos, no lo respetaron. Ahora le voy a decir por qué ellos se levantaron y dijeron no estamos de acuerdo. A pesar de que en los 100 puntos ya estaba marcado y la presidenta lo tenía que hacer, hubo algo. El Partido Verde Ecologista lo había dicho en días anteriores. No nos llamaron a acordar. No nos llamaron, y le voy a decir la palabra más vulgar que en ese sentido ellos utilizaron. No nos llamaron a negociar. Digo, es algo que yo nada más digo, a ver, espérame. No lo digo yo. Dice, no nos invitaron a negociar. En el periódico La Orquesta.mx, el diputado federal Juan Carlos Valladares indicó que esperarán conocer el contenido del posible Plan B. Juan Carlos Valladares Ikelman, diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, explicó que su bancada decidió votar en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum debido a que no fueron incluidos en las negociaciones iniciales del proyecto. Fíjese nada más. O sea, ¿cómo anda el chisme? El legislador señaló que dentro del grupo parlamentario consideraron que algunos aspectos de la propuesta no eran viables. Digo, ya lo había dicho Manuel Velasco. Dijo, además de que no existieron los espacios necesarios
para discutir y aportar observaciones desde el inicio del proceso. Creo que hay cosas que no se tomaron en cuenta en los medios de negociación, oiga usted. Parte de que se haya votado de esa manera es porque no fuimos invitados desde el inicio a las negociaciones y a dar nuestros puntos de vista. Oiga, a ver, espéreme. Si desde la página 337 de los acuerdos de Morena, Verde y PT estaban ahí los puntos que ya no eran negociables, eran puestos ya a decir, y yo creo que, pero le voy a decir algo, suena terrible esto porque es negociar, y ahorita le digo que es negociar, ¿no? Bueno, dice inclusive más adelante, digo, le estoy leyendo todo el chisme completo, aparece en el periódico laorquesta.mx. Valladares agregó que aunque el Partido Verde Ecologista forma parte de los partidos aliados del movimiento político de la presidenta, eso, fíjese, eso no significa que deban coincidir en todas las decisiones legislativas. Claro, ¿no? Dice, al final del día, fíjese, ser partidos aliados tampoco nos obliga a siempre llevar la misma corriente, afirmó. Respecto a la posibilidad de que se presente el nuevo proyecto, un plan B, en materia electoral, el diputado indicó que primero deberán conocer el contenido de la propuesta antes de emitir una postura. Fíjese, ahora da la casualidad que hasta le tienen que, bueno, o sea, se tienen que pedir permiso entre ellos. Bueno, en ese sentido manifestó su expectativa de que en esta ocasión sí se abra un proceso de diálogo en el que puedan participar los distintos grupos parlamentarios. Ojalá podamos intervenir también en dar nuestros puntos de vista y que haya medidas de negociación para que sea un acuerdo a lo que requiere esta reforma, concluyó el diputado Valladares. Santo Dios, fíjense nada más. Esta situación, yo le digo algo, esta palabra de negociar se me hace un tanto vulgar. Y le voy a decir por qué. Porque creo que en la situación de negociación era lo que yo le decía la semana pasada. Bueno, si yo te voto a favor, ¿tú qué me das? Si yo te doy el sí, pues tú al final, ¿qué me da? Es decir, estamos hablando de intereses. Estamos hablando de intereses. Estamos hablando entonces de que sí hay condiciones. Y entonces no se está trabajando por ideas. Y decía, ¿cómo se llama? Decía López Obrador, yo trabajo por ideales, no por intereses. Entonces eso a mí ya como en lo personal, ¿no? En lo personal, creo que en ese sentido, si ya había puntos en la mesa que ya estaban acordados y firmados, desde la pre-campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, el haberlos puestos en la mesa era nada más decir ya, se va a hacer, ya, nada más. Negociar, pero ¿qué vas a negociar, papá? ¿Qué vas a negociar si ya está puesto? Y lo peor, haber presentado el día de ayer esto, a mí se me hace como que, más bien, como que todo esto se montó un show
para decir nos equivocamos, pero no lo volvemos a hacer. Digo, me suena así. Me suena como que la regamos, pero la gente no se va a dar cuenta y borrón y cuenta nueva. Y yo le digo algo, la gente, la sociedad como usted como yo, no nos chupamos el dedo. ¿Por qué? Porque vimos desde la votación cómo hubo diputados que se agredieron, que se insultaron, que fue más allá de calentarse en las situaciones y que se dijeron cosas que al final salieron a desenmascararse. Realmente, ¿por qué están ahí? Pero de decir que al final todo lo que sucedió en la semana se borra y borrón y cuenta nueva, yo le digo algo, eso me sonó más bien como a la pelea de ayer de Alfredo Adame y Carlos Trejo. 20 años insultándose, pegándose, sí, grandes escándalos, y que ayer viéramos en 3 minutos cómo hasta te doy un beso y no pasó nada y nos bajamos y nos vamos a echar unos refrescos. ¿A qué le suena a usted esto? Bueno, pues lo del Partido Verde y lo del Partido del Trabajo, le digo algo, fue casi lo mismo anoche o en la tarde, ¿no? Se me hace una falta de respeto a la sociedad, porque era mejor decir la regamos, ¿verdad? La regamos, no nos dimos cuenta, no hubo demasiadas mesas de diálogo y no nada más era consultar al Partido Verde y al Partido de Trabajo, era invitar a grupos que se dedican al monitoreo y a la observación de las elecciones. Era pues no justificar, porque esto me suena como que no pasó nada y otra vez volvemos a ser amigos. Probablemente sí, probablemente tengan razón, porque sí, en la política, pero lo acaba de decir Ricardo Monreal. El diálogo. Y sin el diálogo es diálogo, o sea, era traducir diálogo igual a se nos olvidó que se tenían que sentar con nosotros a la negociación. ¿Qué quería decir? Perdóname, Morena, pero cada vez que levantes la mano me tienes que pedir permiso. Discúlpame, pero cada vez que vayas a poner un techo, una lámina en esta casa, me tienes que avisar. Y no es que Morena tenga más importancia, no, pero suena esto más bien como que al final es Morena se pasó la raya, nunca nos avisaron y nos tienen nada más para cuando ellos quieren que los llamemos, o nos llamen más bien. Cuando nos necesitan, nos hablan y órale, fírmale acá y se acabó, como prestanombres. Yo creo que no es así. Digo, discúlpeme, pero es que como sociedad estamos hartos ya de los fraudes, de todo tipo, ¿no? Préstamos, fraudes, automóviles, fraudes, sí, casas de empeño, fraudes, sí, le vendían un perfume por Facebook y usted lo vio de color rosa y se lo venden blanco y no era ni siquiera lo que olía. Y ya lo pagó y lo pagó caro y da la casualidad que no es el original, ¿no? Estamos hartos. Y a nivel política, yo le digo algo, más bien como que siento que
uno como sociedad, o sea, siento que se están burlando de todas estas cosas. Y el posicionamiento de la presidenta, ¿cuál fue? Bueno, esto fue lo que dijo el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, después de haber hablado y haber dicho de estas situaciones. Esto fue lo que dijo, ¿no? Vamos a ver. Nosotros seguimos luchando contra los privilegios. No puede ser que un Congreso de un estado tenga 25 diputados, otro Congreso tenga 25 diputados y un Congreso tenga un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro tenga 5 millones de pesos, pues es un exceso. Y ese recurso no se lo lleva a la federación, sino el objetivo es que se quede para la gente, para ayudar a mejorar los servicios públicos de municipios y de los estados. Entonces hay acuerdo en este sentido. Nosotros vamos a seguir de todas maneras insistiendo en que también debe haber disminución de los privilegios a los partidos políticos y la elección de todos los diputados. Eso es algo que para nosotros es algo que ha pedido la gente, que no se logró ahora, pero eso no quiere decir que no quitemos el dedo del renglón. Ahora a lo mejor no se puede, pero después a lo mejor sí. Entonces, hay acuerdo en este punto y en lo otro pues vamos a seguir insistiendo. Pues sí, y le voy a decir por qué. A ver, ahí va el meollo del asunto. Porque, pues al final, en esto, me tienes que avisar y te voy a decir por qué. Porque tú me tienes que avisar cuando hagas estas cosas, porque ¿qué crees? Pues tú ganaste como Morena, pero ya, ojo, no es en los acuerdos. En las negociaciones hay presidencias municipales donde el tema de la basura lo maneja un partido político, no lo maneja el presidente municipal, lo maneja un partido político. ¿Por qué? Pues porque ¿quién ganó aquí? Bueno, aquí ganaron en coalición. Bueno, tú serás presidente municipal, pero yo, que estoy en la coalición, no soy diputado, pero soy partido, digo, déjame meter a alguien que maneje la basura, alguien que maneje el agua. ¿Sí me entiende? Y ahí es donde empieza el reparto. Y por eso dice la doctora Claudia Sheinbaum, los regidores, ¿para qué tanto regidor? Pues es que hay uno de obras públicas. A ver, espérate. Que no, ¿cuántos son de obra pública? 5. Oye, pues que no te basta con uno, 2, máximo 3 ingenieros que vayan a ver las obras y que estén dictaminando. Si en este pueblo nada más somos, ¿qué quieres? No somos ni 2,000. ¿Por qué? Pues porque los vuelven regidores porque estuvieron en la campaña ahí. Y como dicen por ahí, y tristemente se escucha así, pues les dan hueso, ¿no? Y es a lo que el Partido Verde, el Partido del Trabajo, ¿sí? Es que no te sentaste conmigo a dialogar. Y conste, no estamos hablando de más. Usted puede verificar en su población. Dicen quién lleva la basura, es más, quién lleva el agua. Es más, en el salón social, ¿quién cobra? Y no es el presidente de la colonia,
porque hay municipios donde ahí, ¿quién es el que hace los eventos de los gruperos? Es más, ¿quién, nada más así, pregunte usted, quién lleva el DIF? ¿Quién hace los cursos de belleza en el pueblo? Es que ahora dicen, es que ahora le tocó a doña Cuquita, porque pues ella anduvo en la campaña, ¿no? Si se la rajó. Y ahora le toca a doña Cuquita. Y en 3 años, el próximo presidente municipal, pues le va a tocar a doña Margarita. Ahora, ¿se molestan? Pues sí, se molestan. Es la verdad. Ahora, es la verdad. Pero la pregunta es, bueno, ¿y si están trabajando bien? Bueno, pues que entreguen cuentas buenas. Bueno, y es más, a mí hasta me pueden decir, bueno, ¿y a usted qué le importa, no? No. Es que si van a trabajar, no, y con usted no es decir si van a robar, no, ni siquiera por presunción. Se les cree a la gente que está, se le cree a la gente que están poniendo, se le cree. Pero den cuentas, den buenas cuentas para tener buen testimonio, porque no puede ser sin agredir, pero no puede ser que a veces dan mejores cuentas cuando son, ¿cómo les llaman estos? Sí, cuando están en lo de la parroquia, ¿verdad? Dan mejores cuentas que cuando le tocó recoger la cooperación del que paga la luz o pone el foco de la colonia, ¿no? O sea, no puede, mayordomo, no puede ser que a veces sean mejores mayordomos, pero pésimos funcionarios. Y si fuera al revés, pues sale hasta peor, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, de eso es de lo que habla la doctora Claudia Sheinbaum. Y rebajarle a los partidos políticos, oiga, eso sería sensacional. Mire, en otros países, como el caso de Francia, ¿sí? Cuesta 2 euros la boleta del voto. Perdón, por ciudadano 2 euros. 2 euros cuesta, ¿sí? La campaña de 2 partidos nada más. 2 euros. Si está 17 pesos, 18, vale 40 pesos. Bueno, ¿cuánto cuesta la elección de campaña en México? De 546 a 600 pesos por ciudadano. Y que usted llegue a una mampara y que no haya crayolas y que no haya plumas, o que usted pida a lo que usted pida, aunque sea una servilleta, y que no se la den. Digo, ¿eso cómo se llama? Eso es de lo que habla la doctora Claudia Sheinbaum. Hay corrupción. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que en otros países tienen todo para votar y cuesta 2 euros? Y en este país vale 600 pesos. Entonces, a eso es a lo que se refiere la doctora Claudia Sheinbaum con esta reforma. Y si le seguimos rascando, digo, van a salir muchas situaciones. Es por eso que el Verde y el PT rechazaron anteriormente, y ahora que regresaron, manito, no pasó nada y vamos adelante. Pero yo le digo algo, cuidado, cuidado partidos, porque ustedes hagan lo que hagan, pero ¿por qué no le pidieron también permiso a la sociedad? ¿Por qué no le han pedido perdón a la sociedad?
porque la sociedad al final es la que tiene la última palabra. Y lo han dicho muchos compañeros de YouTube, periodistas, de lo que ustedes quieran, y de todos, de muchos medios de comunicación que hemos entrevistado a gente y que nos han dicho, nos vemos en las urnas. Aguas, porque no se los quiero decir al Partido Verde, al Partido del Trabajo y a Morena, aguas, porque estos son los principios del voto de castigo, Y esto, esto no tiene cura. No quiero decir con eso que va a haber eso, no, sino que ojo en lo que estamos haciendo, en la transparencia, y más vale a veces decir, la regamos. Más vale que Morena hubiera dicho, la regamos, la mera verdad. Nos faltó más colmillo, nos faltó más congruencia política, democrática. ¿De qué edad estamos? Y todavía seguimos haciendo cosas de la primaria. Digo, es algo terrible. Yo espero que le haya gustado y que usted, tanto como usted como yo, comprendamos que, no hay que dejarnos chuparnos el dedo. Y ojo, porque de esto, la contraderecha va a hacer sus disturbios. Y ya por ahí hay algunos temas que mucha gente ya ni siquiera los tocamos. Suscríbase y nos vemos en la próxima. Y obviamente agradecemos de todos sus comentarios que ustedes nos hacen y que con mucho gusto los tomamos en cuenta en todo momento y que siempre tratamos de que sean satisfactorios. Pues nos vemos y en la próxima.